Nuevamente con ustedes, el tema de hoy es confirmación. Confirmar es reafirmar algo. Y es por ese motivo que nosotros tenemos que confirmarnos. Es un sacramento. Ese sacramento de confirmación es en el momento en que Dios, con su amor, me da fuerza y madurez. Ya lo había dicho al principio. Fuerza, ¿por qué? Porque recibo de nuevo el Espíritu Santo, que es el amor. Y eso me hace poder tener esa fortaleza que se necesita en la persona. Madurez, porque a medida que nos preparamos como católicos, y dirás tú, es que yo no soy católico. No importa. Como persona, pues, nuestra madurez la vamos adquiriendo conforme al tiempo y lo vamos adquiriendo por los conocimientos que tenemos. Eso nos permite tener madurez. Aquí es Dios Espíritu. ¿Te acuerdas de la Santísima Trinidad? Pues aquí es donde participa directamente con nosotros. Sobre el lado derecho, en la parte baja, vas a encontrar que hay un dibujito. Ese dibujito contiene una palomita, pero contiene aquí 7 aspectos importantes que recibimos como dones. Ya platicaremos con más amplitud. Lo que me importa ahorita es que recuerdes, Dios Espíritu Santo es amor. Dios me ama. Y para eso tenemos que recordar el bautismo. Podríamos decir que es la plática central de este momento de preparación o de este momento de conocimiento de la religión católica. Recordemos que Jesús fue bautizado. Nos lo platica Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dios nos concede su vida, vivir en gracia y elimina los pecados. Por eso es el sacramento de entrada, es la puerta para que podamos compartir o convivir con Jesús, que es el mismísimo Dios. ¿Nos perdona los pecados? Sí. El primer pecado que nos tienen que perdonar es el de Adán y Eva, que le llamamos pecado original, o sea, de origen. ¿Y cuál es ese pecado? La desobediencia. Pero también te acuerdas que te pasé la información del sacramento que se llama reconciliación y que muchos les dicen confesión. Pues en ese también lo que se busca es perdonar nuestras fallas, nuestros errores. Eso es seguir a Jesús. Guardar sus indicaciones y desde luego, pues vivir en gracia de Dios. Jesús dice precisamente en Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará. ¿De qué se va a salvar? De la muerte eterna, y la muerte eterna consiste en estar fuera de Dios. Esa es la diferencia. ¿Cómo voy a creer en algo que no conozco? Ya lo había yo dicho. No puedes amar lo que no conoces, por eso es muy importante. Si quieres, puedes regresar a ver el video anterior donde hablo sobre el bautismo para que te informes más a fondo. Y aquí viene algo importante. Fíjate que por un hombre entró el pecado. Y estamos hablando de un hombre humanidad, Adán y Eva. ¿Quién origina este pecado o este error o esta deficiencia? Eva. El demonio lo convence y Eva convence a Adán. Por eso se dice que por un hombre entró el pecado. Está en la primera carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 2 y 17. Chécalo, por favor. Es San Pablo el que les está hablando a los romanos. ¿Y qué hay de esto?
una cosa importantísima. Por Adán y Eva entró el pecado a la humanidad. ¿Y qué va a pasar? Por Jesús y María va a venir la gracia. Jesús es el mismísimo Dios, sí, pero es que Dios dijo, mi creación está manchada y hay que limpiarla. Les decía que cuando vimos el bautismo, hablamos de esto que es muy importante. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué más tenemos? ¿Por qué la venida del Espíritu Santo? Esto nos lo van a platicar, vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del 4 al 5, los versículos, esta información. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había ofrecido. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús ya venía manifestando esto. ¿Por qué ser bautizados? ¿Por qué el Espíritu Santo? Vuelvo a repetir, acordémonos, el Espíritu Santo es el amor de Dios a nosotros. ¿Y por qué tenían que ser bautizados por el Espíritu Santo? Para que tuvieran esa fuerza. Y es muy importante porque sin el Espíritu Santo, cada uno de nosotros como personas flaqueamos, o sea, estamos débiles, no tenemos fuerza. Más adelante vamos a encontrar, cuando nos hablan también en Hechos de los Apóstoles, es Lucas el que está relatando toda esta información, y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, fíjense que la fiesta de Pentecostés ya existía, era una fiesta judía. 50 días después de que cenaban, su cena pascual, los judíos, celebraban la fiesta precisamente de Pentecostés, 50 días después. Y entonces se reunían y le daban gracias a Dios por sus cosechas, por lo que habían obtenido de su trabajo y por muchas cosas más. Pues en esta época están reunidos también. Aquí hay un evento antes de los 50 días, a los 40. Nos platica también en Hechos de los Apóstoles que Jesús a los 40 días se despide de sus discípulos, ahora ya apóstoles, y les dice que se va a la casa del Padre. Y se eleva y se pierde. Para tu información te indico que por ahí hay tantas mentes tan brillantes que dicen por este motivo que Jesús era un hombre extraterrestre. No tiene nada que ver con eso. Es una ilusión el pensar en eso. Es el poder que tenía Dios para retirarse de este mundo, pero sin abandonarnos. Y tan es así que dejó dicho, y volveré. Les decía que estando en la fiesta de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Esto lo vimos cuando les platiqué del Nuevo Testamento. El lugar donde estaban reunidos se le llamaba cenáculo. Y entonces reciben el Espíritu Santo. También les platicaba yo en aquella ocasión que busquen una estampita impresa de San Judas Tadeo. Es el único que he encontrado que en su cabecita tiene una llamita.
En el cromo, o sea, en lo que es la imagen impresa, así aparece. Porque cuando están hechos ya de material y son como estatuas, pues no les ponen una llamita, les ponen un chipote. No está bien. ¿Por qué? Porque no dice lo que corresponde. Vuelvo a repetir, es el único que he encontrado con esa identificación. Si alguno de los que me está viendo o oyendo dice, yo sé que está en otra forma, por favor, hazme llegar tu comentario al correo electrónico para que yo también me informe y sepa más cosas sobre lo que es el Espíritu Santo. Lo que sí sé decirte es que cuando tú recibes el Espíritu Santo, jamás vas a poder callar de hablar de Dios. Y aquí viene algo que es muy importantísimo dentro de la confirmación. El Espíritu Santo, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos 1830 y 1831, te lo explican. Yo nada más te voy a explicar esta lámina que estás viendo. Los dones que nos da el Espíritu Santo, son 7, empezando con sabiduría, que es prudencia y conocimiento, e inteligencia, es comprender. Puedo tener sabiduría, pero a veces me puede faltar inteligencia. Entonces no logro comprender lo que me está diciendo la sabiduría. Aquí como referencia les puse a la derecha a David. Sabiduría e inteligencia, David. ¿Quién fue el rey David? Búscalo, está en el Antiguo Testamento. Sabiduría. ¿Sí? Si estamos estudiando estas cosas para la confirmación, debes saber que Dios es muy grande y nos da sabiduría, nos da inteligencia. Tal vez no en la misma medida, pero nos da. ¿Qué otra cosa encontramos ahí? Consejo y fortaleza. El consejo es la opinión, el parecer que muchas veces damos. Te aconsejo tal cosa según mi experiencia. Eso nos dice. O quieres un consejo, yo te lo doy. Normalmente así se habla. Y eso también nos da la fortaleza, es la fuerza, el vigor que muchas veces necesitamos. Ahorita con el bicho que tenemos, ¿cómo estamos? Sin fortaleza. Dudamos, yo creo, muchos de la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que haya esta enfermedad? Y dice Dios, oye, yo no lo generé. Fueron ustedes. Ustedes mismos se están echando la soga al cuello. Yo no quiero eso para ustedes, pero ustedes así lo quieren. Mucho cuidado. Fortaleza, hay que tener fortaleza. Yo confío en ti, Señor. El domingo que acabamos de pasar, domingo 11, precisamente celebramos en la Iglesia Católica a Jesús Misericordia. Nos vamos con los últimos 3. De estos 2 siguientes, recuerden a Salomón. Léanlo en el Antiguo Testamento para que conozcamos quién fue Salomón. En los 3 siguientes está ciencia, que es el conocimiento exacto de las cosas. ¿Podremos tener todo eso? No, a veces nos hace falta ciencia. Hay gentes que no somos muy de ciencia y otros que sí. La otra es la piedad, el cariño, el respeto que tenemos a Dios. Y esa piedad muchas veces somos débiles, somos flojos. Me acuso ante ustedes que a mí me cuesta un poco de trabajo la piedad. Le pido a Dios que me ayude, que yo sepa ser piadoso. Y por último, el temor de Dios. Ese temor de Dios es el miedo a perder a Dios. Aquí me permito aclararles cuántas veces se nos ha dicho que si te portas mal, Dios te va a castigar. No es así. El temor es el yo perderlo a Él. Ejemplo, de niños salimos con mamá o papá, vamos de la mano y entramos a un mercado, a un súper o alguna cosa y de repente nos desprendemos de ellos y nos ponemos a llorar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué lloras, niño o niña? Es que me perdí de mis papás. ¿Por qué está llorando? Precisamente porque tiene el temor de perder a sus papás, pero es un temor de amor, no de castigo. Dios no me castiga, el que se castiga soy yo. Cuando nos dicen Dios te va a castigar, aguas,
creo que no estamos en la línea correcta. ¿Podrá en algún momento? Posiblemente. Ya les platiqué. Me enfermé y no era porque me estuviera castigando Dios o porque me estaba dando la oportunidad de que me pudiera preparar. ¿Para qué? Para esto. Para poderles platicar a ustedes. Lo que mucho tiempo no podía hacer, en 3 años de estar en casa por no poder trabajar, tuve todo ese tiempo para poder estudiar. En la parte baja van a encontrar que dice, busca qué don o dones tienes y ponlos al servicio de los demás. Y aquí viene otra cosa importante. Los dones que Dios me da no es para que yo los guarde, es para que yo los aproveche y se los entregue a ustedes. A ti que me estás viendo. A ti que sin ser católico se te ocurrió, voy a ver de qué trata esta información. Para eso es. Los dones es para que yo lo ponga al servicio de los demás. No es solo para mi provecho. ¿Cuál es el provecho que voy a tener? El servirle a Dios como instrumento para llegar a los demás. Acordémonos, sabiduría e inteligencia, David. Consejo y fortaleza, Salomón. Ciencia, piedad y temor de Dios, Ezequiel. También está en el Antiguo Testamento. Búsquenlo, por favor, y se van a encontrar con esa información importantísima. Aquí les quiero agregar, por ejemplo, las obras de misericordia. ¿Por qué las obras de misericordia? Porque es algo importantísimo. Dios es misericordioso. A veces he oído que Jesús se enojó. Es posible que se haya enojado. Acuérdense que era Dios y hombre. Como hombre nos podemos enojar. Como Dios no. Pero aquí la misericordia de Dios es para todos. Y dice en Mateo 25, 31 al 40, vengan benditos de mi Padre. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y así sigue. Pasé como forastero y me atendiste, anduve sin ropa y me vestiste, estaba enfermo y me curaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Sí, Dios es misericordioso. Pero dentro de estas obras de misericordia hay 2 grupos. Los corporales que van hacia lo físico de la persona y los espirituales van a su espíritu. Ya vamos llegando al momento que les hablaré qué es el espíritu, qué es el alma. En las obras de misericordia corporales tenemos que hay que dar de comer al hambriento, sí, apóyalos en lo que puedas. ¿Hay que dar de beber al sediento? Sí, hay que ayudarlo. ¿Por qué hay que ayudar al que tiene sed? Porque es algo básico que el cuerpo necesita, pero a veces puede ser que la sed no sea nada más de agua, sino puede ser de reconocimiento, de apoyo. Hay que dar posada al peregrino. Antes, con mucha facilidad aquí en San Cristóbal, por ejemplo, había lugares donde me da usted una posadita y ahí pasaban la noche. Hoy ya no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque como en muchos lugares tú le das posada a alguien y cuídate porque ya te llevó algo. No hay el respeto. Si yo te estoy dando posada para que descanses, ya no hay respeto. Pero sí te voy a llevar algo muy importante. ¿Cuántas veces en tu casa llegó algún familiar y lo primero que te dijeron, a ver tú Carlitos, o tú Juanita, te vas a dormir con nosotros porque tu cama se lo vas a dar a tu tío, a tu tía, a tu pariente? Ay, ¿por qué yo? Pues es que así era. Pero ¿cuántos de nosotros reclamábamos nuestra cama, nuestro lugar de descanso? O te dice, pues te vas a la sala, al mueble, ¿verdad? Eso es dar posada al peregrino. Hay que enterrar a los muertos, sí. Yo me confieso, me cuesta un poco de trabajo. Pero sí acompañamos a nuestros difuntitos al panteón. Hoy pues todos lo están volviendo cenizas. Bueno, pues los acompañamos. ¿Qué más tenemos en la cuestión corporal? Tenemos, por ejemplo, hay que vestir al desnudo. Es que le voy a dar una ropa y lo voy a ir a vender. Ese ya es su problema. El tuyo es apoyarlo. Tienes una ropa que ya no uses, regálaselo.
O visitar al enfermo, por ejemplo. ¿Cuántas veces hay un enfermo que nadie se acuerda de ellos, ni sus parientes? Y si tú los visitas, ¿cómo se sienten de agradecidos? Hay un pasaje maravilloso de una persona que no tenía familiares y llegó un sacerdote y le dijo, ay, qué pobre tú que no nadie te visita. No, dice, todos los días me viene a ver un señor. ¿A qué horas? A mediodía. Y le preguntaba a los enfermeros y a los doctores, ¿quién era ese familiar? Dice, no, nunca habíamos visto que lo visite. Y ya después se supo, ¿verdad?, que el que lo visitaba era el mismo Jesús. Y por último, en la cuestión corporal, hay que visitar a los presos. Tengo una persona que dice, no, pues es que se lo merece. Sí, a pesar de que se lo merezcan, están pagando un error que tuvieron, por muy asesino, por muy lo que sea, pero son personas, no nos olvidemos. Son personas. ¿Serán hijos de Dios? ¿No serán hijos de Dios? No sé. ¿Son criaturas de Dios? Sí, estoy seguro. Y nos vamos a las obras de misericordia espirituales. Son muy importantes. El espíritu, como nuestro cuerpo, necesita atención. Y ahorita estamos muy atentos de la parte corporal y hemos descuidado la parte espiritual. Si estás enfermo, acude al templo, ora, acompáñate de los demás y estás alimentando tu fuerza espiritual. No, es al revés, ni vengan, no hagan bola. ¿Y cuáles son esos espirituales? Pues enseñar al que no sabe. ¿Qué propósito tiene esta plática? Precisamente hay cosas que tú no sabes y por este medio lo puedes aprender. Hay que corregir al que se equivoca, sí, también es muy importante corregirlo. ¿Cuántas veces hemos oído que usan palabras improcedentes y lo que hay que decirle, oye, me parece que estás equivocado? Es que ya no se les puede decir porque se van a molestar, no importa. Si te molestas, yo te tengo que decir que lo que estás diciendo no es correcto. Hay que consolar al triste, sí. Hay muchas personas que tienen tristeza, que sientan apoyo en una persona. Hay que dar consejo al que necesita también. No todos podemos dar consejo. La gente que nos tiene confianza nos pide un consejo. Pues cuando nos lo pidan, hay que dárselo lo más correctamente posible. Aquí les platico lo que ya me sucedió. Un matrimonio, no estaban casados, tenían sus hijos, se casan por la iglesia, como decimos, y de repente los encuentro con graves problemas. ¿Por qué? Porque resulta que el papá de esta persona, del varón, le decía, tú suénale a tu mujer para que sepan quién manda en la casa. Y la mujer le decía a su marido, oye, vámonos a vivir a otra casa porque vamos a tener que seguir aquí. Y tenía pena, o pensó el varón, no dejar su casa porque iba a perder la herencia. Prefirió su herencia a su familia y se separaron. Fíjense hasta dónde llegamos por consejos impropios. Hay que perdonar las ofensas, sí. No tenemos por qué guardarlas. Hay que rogar por vivos y muertos. Siempre hay que pedir por vivos y muertos. Podemos pedir por vivos, por ejemplo, desde nuestro Papa Francisco, pedir por él a Dios, para que nos guíe hacia él y no nos vayamos a desviar. Por nuestros sacerdotes, nuestros obispos, ¿sí? Nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros difuntos. Sí, hay que pedir por ellos. Y por último, hay que sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Cuesta mucho trabajo. El que les habla, se los dice con conciencia pura. Es difícil la paciencia, pero hay que aceptarlo. Fíjese de dónde vamos ya. Y aquí les voy a platicar rápidamente lo que es el rito de la confirmación, porque a veces nos perdemos en el rito, pero es importante que lo sepamos qué pasa. Como en la misa, las personas a confirmar entran con el obispo y ocupan un lugar al lado de él o los padrinos. El obispo inicia la celebración con las oraciones iniciales. Así debe iniciar un rito de confirmación. Entrar al templo con el obispo porque es el que va a confirmar. Cuando él no lo puede, autoriza a algún sacerdote para que lo supla. Luego viene la liturgia de la palabra.
Recuerden que la liturgia es aquello que hacemos en la iglesia y que tiene un fin. Entonces se procede a las lecturas. Primera lectura, Salmo, segunda lectura, si es día festivo, y luego viene el Evangelio. Porque al terminar el Evangelio, que es el obispo, el que normalmente lo dice, un catequista presenta al obispo a quienes se confirmarán e indica cómo fueron preparados. Porque normalmente se nos pide que los catequistas seamos los que preparamos a estas personas. Pues uno de ellos es el encargado de presentarlos. Después de la presentación, el obispo toma la palabra y deberán poner mucha atención en sus palabras, en lo que él diga. Porque es orientación, es información, es cosas que debemos de saber. Aquí me anticipo a decirles que por favor vean estos dos videos, este y este otro. Son dos, pero por favor véanlos porque es complemento de esta plática de confirmación. Viene la liturgia de la confirmación y la ocasión específica. Primero lo que tenemos que hacer es renovar las promesas del bautismo. Cuando fuimos chiquitos, pues nos preguntaron, pero no contestamos nada. Nuestros papás y padrinos hicieron ese favor. Pero ya nosotros, en San Cristóbal de las Casas, en la diócesis, nuestro obispo dejó desde hace mucho tiempo que a los 14 años es el tiempo de confirmación, no antes. ¿Para qué? Para que conscientemente yo, en este caso Carlos, quiero confirmarme en la fe que he recibido como bautismo. Y nos preguntan, ¿qué son las promesas del bautismo? Que si renunciamos al pecado, la respuesta es sí renuncio. ¿Renuncian a las malas obras? Sí renuncio. ¿Renuncian a diferentes cosas? Sí renuncio. Inmediatamente después se reza el credo. ¿Qué es el credo bautismal? ¿Creen en Dios Padre? Sí creo. ¿Creen en Dios Hijo? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí creo. ¿Creen en la Iglesia? ¿En el bautismo? ¿En la vida eterna? ¿Y en el perdón de los pecados? Sí creo. Fíjense cuántas cosas tenemos que decir. Ahí estás confirmando tu bautismo. Por eso cuando llegues a este sacramento ya debes estar bautizado. Y luego viene la imposición de manos que hace el obispo. El obispo levanta sus manos y dice o invoca solemnemente al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de los que se están confirmando, si son varios o si es uno. Termina el rito de la imposición de manos, momento en el cual solamente el obispo lo debe hacer. Pues por ahí hay unos grupos que con mucha facilidad imponen las manos. No es procedente, así de sencillo. No es procedente. Tiene un significado más profundo. Y luego viene la crismación. Cuando hablo yo del bautismo, les decía yo que en la coronilla nos ponen precisamente un aceitito. Primero en el pecho porque sale disparado el demonio y hay que tapar esa herida. Y después en la crisma, o sea, en la coronilla, porque ha entrado el Espíritu Santo y se supone, o sea, imaginariamente que ha abierto una herida. Y aquí viene la crismación, es el rito central. El obispo te unge y te dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y se contesta, amén. ¿Dónde te lo ponen? ¿En la coronilla? No, te lo ponen en la frente. Bueno, así es el rito. Bueno, pues así será. ¿Te acuerdas de los videos que te dije que debes ver? Es muy importante que te dediques a checar esos dos videos. Y para terminar, la liturgia de la confirmación hace un saludo de paz. El obispo te saluda. Dice, la paz sea contigo, y se contesta, y con tu espíritu. Y en este momento puede ser que te den una cachetadita, no te vayas a poner a pelear con el obispo. No, es un signo. Sí, despierta. Aquí entre nos yo siempre les digo, despierta Bab, ya sabes lo que sigue la palabra.
Eso es lo que quiere decir. Despierta. ¿Sí? Ya tienes el Espíritu Santo. Acércate más a Él. Y terminando esto, acabó el rito de la confirmación y luego ya entramos ya al rito de la Eucaristía y la bendición. Eso que se dice bendición envío es porque siempre nos deben enviar. La misa, que significa, ya lo vamos a ver adelantito, que eso nos significa envío, pues aquí está diciendo, reciban la bendición y vayan y vivan lo que han escuchado. ¿Sí? No es nada más ya lo escuchaste y punto, no, ve a vivirlo. ¿Sí? Ve a vivirlo como Dios quiere que así sea. El rito de la confirmación es maravilloso. Cuando tú has entendido que como persona estás recibiendo de nuevo el Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Aquí estoy de nuevo contigo. No nos habíamos visto desde el anterior video. Hoy sí. La confirmación es el momento en que tú aceptas, ya no tus padrinos, eres tú, el que acepta seguir a Cristo con su doctrina. No nada más porque sí, sino porque debes saber por qué. En lo particular, 4 de mis hijos fueron bautizados y confirmados. Nunca supieron qué fue la confirmación. Y el último que no fue confirmado al momento de ser bautizado, el problema es que para casarse, pues recibió la confirmación, pero nada más como requisito. No tuvo la preparación. Aquí les hablé que son 15 pláticas. 15 pláticas, pero con sus apoyos a través de videos. Estoy tratando de que sean más o menos de 30 minutos. Realmente esta plática la realizaríamos en 2 horas, pero en presencia. Te agradezco mucho que me hayas seguido hasta este momento. Y terminamos con la misma oración. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Haznos dóciles a tus enseñanzas y permítenos conocer el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Hasta la próxima. Gracias.